Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Clases de Derecho, el podcast donde descomplicamos el derecho administrativo, pero en esta ocasión no vamos a descomplicar el derecho administrativo. Eres Pablo, el primer penalista que está aquí en los micrófonos de Legalité. Gracias por recibirnos en tu oficina para hablar un poco de cómo es ejercer la profesión de abogado. En primer lugar, pues les presento, Pablo Encalada es abogado litigante experto en derecho penal y ya nos irá comentando un poco más de su trayectoria. ¿Cómo estás, Pablo? Chévere, muy bien, Andrés, muchísimas gracias por la invitación a este espacio tan interesante, así que espero que la pasemos bien el día de hoy. Chévere, gracias. Pablo, en realidad yo te quise invitar porque si bien no nos habíamos conocido, pero he visto cómo es tu trabajo en el Twitter, cómo estás en los casos, digamos, mediáticos, en los que casi todos los abogados quisiéramos estar. Y pues en realidad creo que tienes mucho que aportar, entonces me gustaría un poco saber de tu historia, en realidad, cuándo empezó tus estudios como abogado y después tu carrera. Chévere, encantado. A ver, yo, de hecho, uno dice cuando empieza a estudiar, dices, ¿no es cierto? Ya, yo me voy perfilando por tal especialidad, ¿no es cierto? Yo estudiaba en la Universidad Católica, entré en el año 99 a la Universidad Católica a estudiar Derecho y claro, el perfil que uno tenía ahí en esa época era más bien un perfil de derecho privado, un perfil empresarial. Sucede que me meto la pata, me caso muy jovencito y entonces tenía que buscar trabajo, ¿no es cierto? Muy joven, y a los 21 años entré a trabajar a la Fiscalía. Ahí todavía no eras abogado. No era todavía abogado, era un estudiante de Derecho y entonces eso definió, ¿no es cierto?, ese accidente con suerte. Sigo casado muy feliz, tengo 3 hijos. Y eso definió que ingrese a la Fiscalía, donde no tenía idea de lo que se trataba. Y entonces, claro, a partir de eso me he dedicado exclusivamente a la materia penal. De hecho, claro, yo no tengo ninguna otra experiencia que no sea el derecho penal. Cuando los clientes me preguntan por otros temas, les digo, mire, hay que verse un abogado. Sí. o alguno de mis socios. Entonces en el año 2002 entré a la Fiscalía y ahí trabajé, digamos, hice toda la carrera fiscal, desde lo más bajo hasta lo más alto, fiscal. ¿Fuiste fiscal de Fuero de Corte Nacional? ¿Sí? Fui fiscal de Fuero de Corte Nacional, como te digo, muchos años fui asistente amanuense, que se llamaba antes, luego ascendí a secretario, ascendí a fiscal, y luego fui también fiscal de Fuero de Corte Nacional, luego tuve un pasito por el Consejo de la Judicatura. ¿Cuánto tiempo estuviste siendo servidor público? Siendo servidor público estuve 10 años. 10 años porque estuve 9 años del 2002 al 2011, sí, estuve en la Fiscalía en toda esta carrera. Un tiempito hice una comisión de servicios en el Congreso Nacional, ¿no es cierto? En el entonces Congreso Nacional, ahí fui asesor de un diputado, fui secretario de una comisión. Luego hice una experiencia, fui asesor en un Consejo de la Judicatura, una experiencia interesante, también muy interesante. Y luego el ejercicio profesional, aquí estamos en esta oficina ya aproximadamente 10 años. O sea, ya tienes un 50% en cada ramo. Y se me hace muy interesante la historia porque dices que ya tenías una esposa, 3 hijos. Claro. Y mucha gente que nos escucha o que nos ve en este podcast está en el sector público y quiere dar ese paso, pero teme un poco y dice, ¿cómo salgo? ¿Cómo fue tu proceso para decir, llegó mi momento de salir? Porque entiendo que ya estabas en una parte de tu carrera, digamos, ya ascendiendo bastante. ¿Por qué decides irte al libre ejercicio y cómo lo hiciste? Porque siempre creo tuve el ideal de tener libertad, ¿no es cierto? De quizás buscar una mejor situación económica. Y haciéndolo honestamente, como es la forma que trabajamos en esta oficina, digamos, honestamente en el sector público no puedes tener una
una capacidad de tener una holgura económica, ¿no es cierto? Total. No hay forma haciéndolo si es que honestamente. Eres honesto, Correcto, entonces no hay forma. Entonces uno siempre pensaba en la posibilidad de tener una mejor situación, y eso solo es desde el ejercicio profesional. Además que, claro, ya uno se va viendo el techo muy cerca cuando vas creciendo en el sector público, lo ves muy acá, y ya tienes ese anhelo, ¿no es cierto? Ves que puedes dar, y creo que fue un proceso de algunos años, unos 3 años, que ya me venía preparando en este proceso. Y todavía no te animabas. Sí. ¿Qué te faltaba como para decir ya, o qué tuviste cuando La verdad es que las cosas se dieron como lo planeamos, no tuve que esperar mucho. Quizás cuando salía renuncié a la fiscalía y fui a la judicatura. De hecho, yo voy a la judicatura, me invitan a trabajar había un consejo de la judicatura de transición, donde hubo muchos recursos económicos y hubo mucha posibilidad de hacer algunos proyectos interesantes. Fue una experiencia bien chévere, más allá de lo político. Fue una experiencia interesante. Y entonces yo pido una comisión de servicios a la fiscalía me niega, y esa fue, digamos, la decisión en la cual yo dije yo quiero libertad. No quiero seguir atado a esto, y cuando renuncio a la fiscalía, voy a la judicatura. Yo ya sabía que era simplemente un año en la judicatura, y yo venía acá a mi oficina. Entonces aquí mis socios ya habían empezado, ese año justamente ya habían empezado la oficina, me esperaron un año a mí, y me ayudaron bastante, la verdad, porque cuando yo me integré ya la oficina estaba en marcha, y se dieron las cosas bien. En este caso no te tendría que preguntar cómo elegiste a tus socios, sino más bien cómo ellos te eligieron a vos, porque normalmente ellos ya tenían en marcha un proyecto. No, teníamos un plan en común. Ok. Un proyecto en común que cuando empieza la oficina, yo estaba en la judicatura, ¿no es cierto? Sí. Y todos sabían que yo después de un año me iba a incorporar. Así que sí, fue un proyecto conjunto entre amigos cercanos, compañeros de la universidad, ¿no es cierto? Católica. De la Católica. Sí, bueno, uno en realidad es de la San Francisco, pero el resto éramos de la Universidad Católica. ¿Pero todos hacen penal? No. Aquí en la oficina somos 4 socios. 2 hacemos penal, la mitad de la oficina es penal, que es Nicolás Salas, que también es un muy buen abogado. Sí. Otro hace Alejandro Zarzosa, que es el tema litigio en lo civil, ¿no es cierto? Y otro socio, Mauricio Calderón, que es en cambio el área inmobiliaria, se dedica exclusivamente al derecho inmobiliario. Así que esas son las áreas de la oficina. Y normalmente, yo te cuento porque yo vengo de una sociedad fracasada, digamos así, que igual intenté con uno de mis mejores amigos de la universidad, pero el problema era que nos dedicábamos a áreas tan diferentes. Yo hago derecho administrativo, él hacía derecho civil, hace de hecho todavía, y de cierta forma tuvimos una disparidad de criterios porque se sentía como que no era, digamos, igual, o sea, teníamos clientes muy dispersos. Sí. Entonces ahí no sabíamos cómo conciliar. ¿Cómo has hecho tú que prácticamente con los socios puedas superar esta parte? Yo no de ninguna manera podría creer que es una regla, digamos, esto nos ha funcionado a nosotros, pero tuvimos que apretar las tuercas, porque en un principio pensamos en hacer una sociedad, digamos, en la cual todos aporten a la sociedad y todos tengan un sueldo, pero los caminos eran diferentes en realidad, ¿no es cierto? Entonces había un punto al principio en la que unos producían más, otros no, no era justo. Creo que lo dijiste de manera directa. Sí, entonces eso se dio, y cuando yo me integro, yo ya, como te digo, en ese momento yo tenía 2 hijos, y yo no podía darme el lujo de digamos... aventurarte a ver si sale o no sale. Claro, yo tenía las cosas que ser clarísimas. Entonces, a los poquísimos meses de eso, que cambiamos el formato en la oficina y nos mantenemos hasta ahora como una sociedad de gastos. Entonces, ustedes no son una compañía. No somos una compañía. Justo eso es lo que yo tengo que ir a hablar. Tengo un podcast pendiente con el Paul Novoa, que es el experto en SaaS, porque a mí se me dio por hacerme una SaaS. Y eso que yo, no es que tengo que bestia 2 o 3 socios, pero me dio por hacerme una SaaS y ahorita he pagado más impuestos de lo que pude haber pagado. Y de hecho algunos clientes me dicen, pero ¿por qué te hiciste compañía si todos los abogados trabajan con facturas así nomás? Sí, no sé, ¿sabes? Sí nos han recomendado hacernos una SaaS. No estoy seguro, creo que en el tema impositivo quizás nos conviene, pero es más claro, la relación es súper más, digamos, transparente, ¿no? Cuando haces sociedad de gastos me parece muy interesante este tema, porque puede ser de hecho una propuesta que alguien esté interesado en seguir. De hecho yo mismo creo que te voy a copiar el modelo. O sea, ¿quieres decir que ustedes dicen, el estudio jurídico necesita contratar tanto personal, tanto de oficina,
y todos contribuimos de manera igualitaria. Uno de nuestros socios hace de gerente, y de gerente además, no ni siquiera le paguemos, sino que él es además abogado economista, entonces es muy bueno gerenciando la oficina. Yo te digo, no tengo nada que ver con el gerenciamiento de la oficina, entonces este socio lo hace muy bien, y claro, todos tenemos diferente aporte. Pues el área penal, ¿no es cierto? Los dos socios tenemos mucho más empleados colaboradores, tenemos, por ejemplo, tenemos 3 abogados que están con nosotros, 2 de estas abogadas con estudios en Europa, o sea, muy buenos profesionales. Entonces nosotros, obviamente, el área penal tenemos un aporte mucho más alto del resto. Compartimos, por ejemplo, todos los gastos de oficina, la secretaria en común, y entonces esto se hace mensualmente el aporte, todo está bien desglosado. Este socio nuestro nos tiene muy contentos con eso. ¿Y cuál es, si es que finalmente, digamos, están trabajando juntos pero no revueltos, digamos así? Correcto. ¿Cuál es el beneficio de juntarse? O sea, más allá de compartir gastos y todo esto, ¿qué otros beneficios te da el contar con el respaldo de estos otros 2 socios que no hacen derecho penal? Bien. A diferencia de otros estudios jurídicos, hay pocos estudios jurídicos donde hay 2 abogados, digamos, 2 caras visibles potentes en el estudio, ¿no es cierto? Hay muchos estudios, los penalistas generalmente son estudios personales, ¿no es cierto? Una imagen y con otros abogados, con otro equipo. Acá somos 2, Nicolás y yo, tenemos, o sea, el mismo perfil profesional. Entonces nos hace un estudio potente en lo penal. De hecho, recién vi que se ganaron un premio. Sí, nos reconoce el segundo año que nos han reconocido como el mejor estudio en materia penal. Entonces hay otro estudio, puedo decir el nombre, me parece que Felipe Rodríguez, ¿no es cierto? Con el Eduardo León. Con el Eduardo León. Ellos trabajan conjuntamente, ¿no es cierto? No sé cómo será su formato, su estatus, no sé, pero nosotros no trabajamos de esa forma. Entonces Nicolás tiene sus casos acá y yo tengo mis casos. Compartimos equipo y ahí pues nos vamos distribuyendo cómo trabajamos. Pero ocasionalmente hemos tenido casos que por cuestión de los clientes que han acudido a ambos, hemos trabajado conjuntamente, ¿no es cierto? Interesante. Pero la regla es que nuestros casos los manejamos de manera independiente. Sin embargo, es una fortaleza enorme tenernos el uno al otro, porque siempre nos conversamos de los casos, siempre estamos conversando de qué opinas de esto, cómo hacer otro. Entonces son criterios. Y de hecho que la gente sienta que está respaldado por él y él por vos, entonces es... Sí, aunque vienen indistintamente, como te digo. O sea, él tiene muy buenos clientes, yo tengo muy buenos clientes, y no es que lo hacen por el otro, ¿no es cierto? Pero al final para nosotros eso es importante. Y como te digo, han habido casos que lo hacemos en equipo y es chévere también trabajar de esa forma. Bueno, tengo muchas preguntas en realidad de lo que me has contado, pero quiero ir un poco a tus inicios. ¿Cuál fue ese primer caso que tuviste? No sé si te acuerdas. Sí. Y, por ejemplo, que dices que ya vas 10 años atrás, o tal vez mucho tiempo atrás que lo tuviste ese primer caso, pero ¿qué crees que tal vez pudiste haber hecho mejor y qué consejos le darías, digamos, al Pablo de hace algunos años? No sé, la verdad. A ver, mira, yo creo que el libre ejercicio es complejo, creo que no es fácil, y creo que hay que buscar el momento y quizás hacer que se dé ese momento. Entonces, yo ya había tenido un recorrido, digamos, si bien era joven todavía, pero ya había tenido un recorrido, entonces yo no salía de cero. Yo ya había sido profesor universitario varios años, ya era profesor de posgrado, ya habían sido mis alumnos jueces, fiscales, entonces yo ya había salido de una situación un poco con un cierto recorrido que me permitía ya, digamos, salir y al presentarme la gente, alguien podría reconocerme ya, etcétera. Entonces creo que salí en una mejor condición. Tengo una experiencia interesante sobre el primer caso que me preguntan. No te voy a decir quién ni cuánto, pero claro, mi primer caso me llaman, pero al muy poco tiempo que yo estaba en el libre ejercicio, y me dicen, oye, hay este tema, hay una flagrancia de un tema de un delito ahí. Entonces, yo voy, claro, digo, de una, vamos a conversar. El tema me pareció que podía manejarlo, porque desde el principio en la oficina hemos sido muy cautos en los casos que asumimos. No asumimos cualquier caso. Por ejemplo, jamás hemos defendido un narcotraficante, por ejemplo, nunca. No hacemos tránsito tampoco, no hacemos temas sexuales. Bueno, a veces hemos tenido pro bono de víctimas, pero nunca defender un violador. Hay cosas, digamos, o sea, todos tienen derecho a la defensa, pero sí escogemos nuestros casos. Entonces, en ese primer momento fue un caso que yo pensé que era defendible. Y aquí lo curioso de la experiencia es que no tenía idea cuánto cobrar. A todos nos pasa eso. Ni idea de cuánto cobrar, así que estaba ya nervioso en el asunto, ya en la flagrancia, atendiéndolo técnicamente, nervioso y todo, pero creo que lo estábamos haciendo bien. Y ya tocaba hablar de los honorarios.
Entonces yo no sabía a quién acudir, lo llamo a mi papá, que no es abogado. Lo llamo a mi papá y le digo, papá, estoy en esto y no tengo idea cuánto cobrar. Espérame, me dice, voy a llamar a un amigo. Le llama a un amigo y este amigo le dice, yo lo conozco a tu hijo, pucha, sé que es un buen profesional, ¿no es cierto? Si quiere hacerse respetar, tiene que cobrar tanto. Y dije, chuta, me pareció una cantidad mucho. Sí, me parecía mucho. Pero este amigo de tu papá era un abogado ya con más experiencia, más experiencia, una persona mayor. Y claro, me pareció bastante y nada, me la lancé. Y el cliente aceptó y claro, a partir de ahí creo que fue un buen inicio. Sí. Y en realidad esto, de hecho yo una vez subí un episodio al canal de YouTube hablando sobre el tema de honorarios desde mi experiencia también, que yo creo que los abogados siempre recurrimos al tema de decir, oye, ¿cuánto cobrarías tú? Que yo creo que tal vez no es lo más adecuado porque, por ejemplo, bueno, yo no hago materia penal, pero seguramente, digamos, si es que alguien me quiere encargar un asunto que yo no domino mucho, yo no voy a saber mucho cuánto cobrar. Claro. Y tal vez tú, obviamente, vas a poder brindar un mucho mejor servicio en materia penal y tal vez tu honorario está muy bien justificado en eso, que si es que es alguien que no tiene toda tu experiencia. Entonces, no puedes como que un poco comparar eso, ¿no? Sí, no. Depende. En materia penal, claro, depende del caso, depende qué tipo de abogados. Hoy por hoy ya uno más o menos tiene una idea de cuánto cobrar, de cómo cobrar, pero claro, o sea, depende del cliente, ¿no? Pero te pasa eso que dices, por ejemplo, estás en una reunión y siempre ya sabes, ahorita ya con experiencia, siempre ya sabes cuánto cobrar. Antes de la reunión tú ya vas anticipado, o en la reunión dices y a ver, más o menos, sondeamos un poco y ahí va el precio. Yo lo que normalmente, nunca doy el honorario en esa reunión, en la primera reunión, te llaman por teléfono, te dicen, me han recomendado hablar contigo, me puedes ayudar, claro, agendamos una cita, conversamos y en esa reunión no les doy los honorarios. Primero porque vas a estar distraído pensando, ¿no es cierto?, en cuánto puede ser. Segundo, lo que tú me decías es que no tienes toda la información, entonces es importante que puedas tener toda la información. Y tercero, te digo con toda honestidad, los abogados, los honorarios en materia penal, ¿no es cierto?, digamos, un poco en esta sector ya que estamos, con esta trayectoria, sí son un poco altos, ¿no? Entonces los clientes podrían asustarse. Entonces, yo creo que esa primera reunión a ellos es como tu manera de exponerte frente al cliente y que él se sienta tranquilo que lo que le vas a proponer es algo que realmente lo vale. Entonces, generalmente los clientes se van muy contentos de esa reunión y ya es más fácil cobrarles el honorario. Entonces, les paso luego una propuesta al día siguiente, a los 2 días, en los próximos días inmediatos, dependiendo de la urgencia del caso. Y ya, pues con eso... Y en la propuesta incluyes lo que me decías, que las etapas, cada cuánto van a tener que pagar. Sí, y de hecho aquí en este pizarra que tengo acá en la oficina, en esta sala de reuniones, me suelo reunir con los clientes, les hago yo normalmente les hago un diagrama del proceso penal, de todo lo que es el proceso penal, desde la denuncia. ¿Y por qué eso te ayuda? Porque finalmente un cliente podría decir, bueno, pero ese es su trabajo, o sea, ¿yo para qué quiero saber? Claro. ¿Por qué lo haces? Es súper importante porque primero tienen que saber a lo que se enfrentan. O sea, a mí me parece que la relación con el cliente tiene que ser una relación de absoluta transparencia. Para esto te cuento que en los casos más complejos, digamos, tengo un montón de casos, pero en los más complejos, aquellos que van a juicio, yo termino haciéndome amigo de los clientes. O sea, tengo una relación muy, muy cercana con ellos que, claro, a veces es conflictivo porque uno se termina apasionando tanto, le duelen tanto los casos hasta no poder dormir. Pero claro, se llega a ser una relación tan cercana que eso es bueno. Por otro lado, en los casos difíciles los clientes me ayudan un montón en el trabajo. O sea, se convierten en una persona quizás una persona más del equipo de trabajo. Porque es quien conoce. Porque conoce y claro, está su libertad de por medio. Entonces, gente que se dedica de lleno a defenderse, ¿no es cierto? En los casos más complejos. En los casos más sencillos no, y el cliente te contrata y chao. Entonces, cuando les hago este cuadro es porque creo que los clientes necesitan, estoy convencido que los clientes necesitan toda la información, ¿no es cierto? Y la mayor transparencia para que ellos sepan de qué va el asunto. Entonces, por ponerte un ejemplo, si me contratan para una defensa de un investigado en investigación previa,
yo normalmente hago un acuerdo de honorarios solo por la investigación previa más una bonificación por el archivo del caso, porque si es que es el objetivo. Que de hecho eso sería lo que buscarías. Porque ese es claro, sería absurdo que el abogado quiera irse al juicio. Claro, y de hecho yo les digo a los clientes, si es que les indico todo el proceso penal, ¿no es cierto? Si pasamos a la instrucción fiscal es otra cosa, claro. Todas las etapas dividimos, esto es investigación previa, instrucción fiscal para adelante es otra cosa. Y si pasamos a instrucción fiscal, yo creo que es legítimo que te replantees ¿El honorario? El contar con o sea, seguir contando conmigo, porque finalmente si es que inicia la instrucción fiscal es el fracaso de la investigación. Y obviamente les explico que eso depende solo del fiscal, ¿no es cierto? Claro. Podría ser que al fiscal le da la gana iniciar la instrucción fiscal y ya pues es cuestión de él, o sea, es algo que yo no puedo impedir, pero sí creo legítimo que el cliente se replantee la posibilidad de seguir contigo. Entonces, lo que hago es normalmente hago un acuerdo, si es que me contratan en investigación previa, a un acuerdo por la investigación más un bono de archivo, ¿no es cierto? Y le digo, si es que llegamos a instrucción, eso lo hablamos más adelante porque ese es otro honorario que de hecho es más costoso normalmente. Claro, si estás porque ya es una instancia fiscal. Más seria, de más preparación. Y si te contratan en instrucción, cada una de las etapas, audiencias. Sí. Tú has hablado acá de que cuando te presentas en esa primera reunión lo que debes hacer, Pablo, es un poco de reducir las inseguridades del cliente, porque el cliente viene, tal vez puede ser que lo recomendaron, dijeron Pablo Encalada es bueno, lo ve que en Twitter, lo ve que sale en la tele, ¿no es cierto?, en las entrevistas, lo ve en las notas de prensa, y pues de cierta forma esa es tu primera carta. Pero cuando estás en esa reunión y digamos un abogado que no tiene el respaldo que vos tienes con todo esto que he mencionado, ¿qué crees que el cliente ve en esa reunión que dice, sí, con este abogado me voy? La honestidad. O sea, el cliente tiene que saber exactamente cuáles son los riesgos, ni generarle demasiada... El cliente necesita tranquilidad. Y lamentablemente hay muchos abogados que viven del susto, ¿no es cierto? Total. Que viven de generarle miedo y el derecho penal peor todavía. Le ponen una denuncia por, ¿cómo se llama ese delito? Que normalmente van a denunciar porque cuando es un contrato civil y van a denunciar. Por estafa. Por estafa o abuso de confianza y le crean la película. Sí, entonces muchas veces hay muchos abogados incluso que ganan mucho dinero a través de la extorsión, ¿no? O sea, asustándolos, diciéndolos ya te van a allanar, ya no sé qué. Y lo que yo creo que lo que el cliente busca es tranquilidad, pero tampoco dorarle la píldora, ¿no es cierto? Entonces yo creo que si el cliente tú le explicas, le dices en base a la experiencia cuáles son las posibilidades reales, ¿no es cierto?, de que pueda pasar algo en su contra, es que ese cliente va a tener tranquilidad. O si le dices, no, mira, te están llamando ya, estás en audiencia de juicio, o sea, estás viniendo muy tarde a mí, me estás contratando para la audiencia de juicio, es un momento ya bien complejo, o que si te contratan para casación, que también nos pasa, la casación es súper difícil. Tienes que ya ir a ver qué tan bien hicieron el trabajo los otros correcto, entonces yo creo que ese primer momento, los clientes necesitan mucha honestidad por parte de su potencial abogado, que sepan a lo que se están metiendo. Algo que yo he dicho en realidad es que por ejemplo, yo pienso, ¿no? Si bien, obviamente, las maestrías, los estudios, la preparación, eso para mí es de cajón. O sea, tú no puedes presentarte ante un cliente que pone en juego su libertad durante 20 años, digamos, en un caso, no sé, de un asesinato, no sé qué otros delitos dan esas penas. Y tú, el cliente, o sea, si tú te presentas como experto penalista, se entiende que todo eso va de cajón. Y el valor agregado, es decir, por lo que el cliente no está pagando, pero está recibiendo, es eso. Es la honestidad, es la relación, lo que hemos dicho acá, finalmente que termines como amigo. Hay abogados que piensan que el valor agregado es en realidad sus estudios, cuando yo creo que eso ya es parte del servicio. Es los estudios hacen parte de la formación, ¿no? Entonces, el cliente, yo creo que nunca me han preguntado a mis clientes sobre mis estudios. Porque lo presumen que si sabes es porque te has preparado. Claro, o sea, hay más parte, ¿no? Si alguien les recomendó, por ahí te googlean, ¿no es cierto? Ya dicen, ya Sistema algo sabe porque ya sale en la televisión. Sí. Entonces, pero nunca me han preguntado esto. Pero sí, pues claro, los estudios es algo que además es constante. ¿Sabes qué? Yo no he hecho estudios afuera, me habría encantado hacerlo. Fue algo, digamos, que se me ha quedado ahí porque me casé muy joven, etcétera. Pero el mundo de hoy, el tema del acceso a la información, ¿no es cierto?, hace que sea muy, muy fácil leer lo que están leyendo en Estados Unidos, en España, en Alemania. Sí. Y depende de uno, ¿no es cierto?, el ser autodidacta, y eso es lo que permanentemente estamos haciendo nosotros, ¿no es cierto? Te digo, yo me habría encantado hacerlo, no lo hice, pero hoy por hoy eso ya no es una limitación. Se lo puede hacer en línea.
lo haces. Ahora, ciertamente necesitas títulos. Yo tengo estudiado algunas maestrías, algunos posgrados, perdón. Tengo solo una maestría en Derecho Penal, pero tengo mi especialización en Derecho Penal, mi especialización en Derechos Humanos. He hecho cursos por ahí de otros temas, también en el exterior. Pero no he tenido la experiencia de estudiar una maestría en Alemania, que me habría encantado. Sí, hubiera sido, a los penalistas creo que les encanta al menos. A mí en Francia, yo como buen administrativista, sí, de hecho, espero cumplir ese sueño. Bien, muy bien. Ahora puedes calcular tus plazos de manera automática con el respaldo de Legalité. Ingresa a www.terminosyplazos.com y rellena los datos del formulario. Los feriados nacionales ya están cargados. Si necesitas añadir feriados locales, debes hacer clic en agregar feriados. Dale a calcular y mira tu resultado donde se indican los días no descontados y los que faltan para el vencimiento. Puedes agendarlo automáticamente en tu calendario para que no se te pase la fecha. Y si te fue útil esta información, compártela en tus redes sociales para que más colegas lo sepan. Oye, en este tema de lo que estás hablando, necesitas un equipo, porque si bien tu socio Nicolás lleva sus propios casos y me hablaste, de hecho le conozco porque me encontré con la Yosa aquí en la planta baja. Muy buena abogada. Y sé que estudió en el extranjero. Sí, sí. Te quiero preguntar, ¿qué es lo que ves cuando estás contratando gente? O sea, ¿cuáles son esas aptitudes que buscas de un abogado que recién está salido de la facultad? ¿Y qué es lo que te motiva a contratarlo o no? Verás, no hemos hecho muchos procesos de selección. La gente ha ido creciendo con nosotros. Que es algo positivo. Claro, súper bien. De hecho, Jos, que la acabas de mencionar, es que está actualmente con nosotros, es la única abogada que ha seguido este proceso, porque los otros chicos han estado desde estudiantes con nosotros. Okay. Y en otros casos he tenido gente que ya ha salido de acá, que han sido, por ejemplo, mi mejor alumno de tal universidad, ¿no es cierto? Estuvo acá. O sea, tú ves los alumnos ha ido creciendo. Y ya les dices él. No, o sea, se ha dado la oportunidad. Con Jos hicimos un proceso de selección súper interesante, que fue cuando este alumno que creció con nosotros y siguió su propio vuelo, hicimos un proceso de selección y claro, venían unas carpetas, o sea, buenísimas, fiscales, jueces, o sea, así cosas, y claro, y uno no, de ninguna manera podemos pagar lo que gana un juez o un fiscal, ¿no es cierto? Pero que era súper, para nosotros nos entusiasmaba el hecho de que esta gente nos vea a nosotros como para integrarse a nuestra oficina, o sea, no para socios, sino para ser un colaborador nuestro. Y claro, entonces el nivel de exigencia era altísimo, ¿no es cierto? Entonces le hicimos presentar un recurso, o sea, un examen teórico bien hecho, luego una entrevista, o sea, hicimos un proceso interesante y quizás en esta ocasión Jos tiene una personalidad, Jocelyn Espinosa tiene una personalidad avasalladora, entradora, entonces eso nos gustó. De Joven, hecho, mujer, entradora. Yo estaba con las gafas de sol y la mascarilla, y no estaba seguro si era ella, y ella creo que tampoco estaba seguro si era yo, a pesar de que ella sí estaba reconocible, yo no, y ella es la que se acerca y me dice, Andrés, a pesar de que no nos hemos visto como hace 5 años, entonces dije, sí ha sido, entonces, tiene la iniciativa. Sí, es entradora. Es que para el ejercicio profesional, bueno, hay perfiles también, ¿no es cierto? No, de hecho, entre Nicolás y yo, mi socio Nicolás y yo, somos diferentes perfiles. Él es mucho más tranquilo, tal vez no es tan comunicativo como yo, pero lo ves en una audiencia y es un león. Sí. De hecho, no lo he visto en la audiencia, pero lo he visto en la tele, porque también sabe estar a casos mediáticos, que es algo que realmente nos interesa saber. No sé si me puedes contar, ¿cuál fue tu primer caso mediático donde dijiste, esto tiene cosas diferentes a los otros porque ya me están llamando los medios, la prensa está detrás? A ver, no tengo presente, pero creo que desde el principio estuve en casos grandes, no necesariamente tan mediáticos, pero ya por ahí alguna entrevista, alguna cosa, y sí, claro, es complejo. En algún momento tuve un caso también, empezando el ejercicio profesional, en contra del Consejo de la Judicatura, que estaba procesando a unas empleadas del Consejo de la Judicatura, una cosa súper injusta, y creo que ese fue el momento donde, claro, me di cuenta que que me iba a dedicar a ese tipo de casos, ¿no es cierto?, contrapoder, porque finalmente eso es lo que hace un abogado penalista, ¿no es cierto?, enfrentarse al poder. Y claro, nos fue bien en ese caso, los medios de comunicación, y a partir de ahí creo que hemos estado en muchos casos mediáticos, el caso, Yunda, el caso Sobornos, Las Torres, Singue. Y por ejemplo, los abogados corporativos normalmente
no suelen dar entrevistas, porque incluso eso les puede jugar un poco en contra. Las empresas, Claro. no, como que no les... Pero en cambio, no sé si al abogado penalista eso le beneficia. O más que nada es un Sí. equiparar los pesos, porque Sí. si la prensa ya está dando una versión, tienes que salir a defender tu versión antes de que en los jueces ya se cale mucho la posición. Pero si tú has seguido mi presencia en medios y en mi Twitter, yo no hablo de mis casos. Ujú. No sé si yo en Twitter rara vez hablo de mis casos. Yo en Twitter hago mucha opinión, ¿no es cierto? Paso reflexionando, fútbol. cualquier cosa. Y fútbol también. pero reflexiono de temas jurídicos, a veces ya me paso a lo político. Pero me gusta el debate. Y en los medios de comunicación generalmente me entrevistan por opiniones sobre temas Digamos, como docente principalmente. sí, como un académico Ajá. o hago libre ejercicio, pero sobre temas de interés nacional, digamos. Claro, ahora, cuando me invitan a conversar sobre alguno de mis casos, claro, uno no puede desaprovechar esas oportunidades, porque Ajá. si es que hay algún interés de los medios de comunicación en tu caso, es porque Y algo hay, mejor ¿no es que lo cierto? digas vos mismo, Entonces, a que claro, venga claro, alguien correcto. que no esté dentro del tema. Correcto, pero yo, o sea, aquí hay que, sí quiero, digamos, dejar esto claro, por si alguien no me ha visto mucho, yo no litigo por Twitter, por ejemplo, yo no litigo por medios, que muchos sí lo hacen. Y de hecho, creo que, digamos, lo ideal es que los casos no se discutan, no se resuelvan en medios de comunicación, en Twitter. Pero Fiscalía Sí. hace un trabajo súper activo, ¿no es cierto?, Sí. de defensa de sus casos, que hace necesario contrarrestar aquello. Por eso hoy hay ya, digamos, hay empresas que se dedican al servicio Sí, comunicacional total. del tema de juicios mediáticos, porque es necesario, ¿no es cierto? Sí, ¿Me sí, explico? sí. Yo quisiera que no haya, pero es necesario. Entonces hoy por hoy ocurre aquello. Y cuando hay estas cosas, por ejemplo, ¿qué te digo? Los casos caso Inge, por ejemplo, fue un caso bien complejo, un tema de contratación petrolera. Ahí había una fuerte estrategia mediática. Entonces yo, digamos, mis clientes no pagaban eso porque ellos no ni siquiera tenían esos recursos, pero la empresa, ¿no es cierto?, la contratista sí tenía los recursos, entonces ellos organizaban sus rondas y claro, ahí se aprovechaban de uno para decir, Sí. vos puedes ir a hablar, te invito a que vayas a hablar. Entonces uno va a acudir a los medios ahí sí a opinar sobre el caso. Yo en cambio sí hago derecho administrativo en Twitter, porque por ejemplo a veces el banco me hace algo y me quejo en Twitter o algo, una institución y y a veces... No, también lo he hecho, pero en ese Pero caso sí, pero no, de los casos no, pero me parece chévere y justamente entrando a esta parte de docente, ¿sigues? ¿Ahorita eres docente claro, todavía? claro, sí, ¿Dónde claro. nomás das clases? Yo voy 12 años en la Universidad Andina, Ujú. ahí doy ¿En he dado posgrado? todo ahí, claro, Ujú. posgrado. He dado en varios programas. Doy en el IAEN también, Sí. Instituto de Altos Estudios Nacionales. En la UES también. En la UES di recientemente. Me han invitado a un montón de universidades. Ya no he dado últimamente en pregrado. Ya no quiero dar en pregrado. ¿Por qué? Porque di muchos años en la UDLA, en la SEC y en la Universidad Católica, Ajá. que fue la última que di, en mi alma mater, en la puse. Pero no, ya no quiero, estoy cansado, es mucho compromiso, Sí, tienes sí, que sí. estar todo el... Además, digamos, los horarios a veces son más complicados. toda la semana en clases, Sí. es realmente tedioso. Créeme que la última vez que di pregrado no lo disfruté. A mí sí me gusta dar Sí, clases, sí. y ya el pregrado ya no lo disfruto. Ojalá no me llamen de la Católica porque se me hace muy difícil decirles que no. Si le llaman al Pablo, entonces vamos los dos, así que van en conjunto. De hecho, yo fui a la Feria del Libro, bueno, pues cuando se esté publicado este podcast ya habrá pasado por lo menos un mes, 2 meses, y me compré este libro tuyo, a pesar de que yo no hago nada de derecho penal, pero lo que hablábamos antes de empezar la entrevista, yo hago lo que es derecho administrativo sancionador, y obviamente ya está superadísimo ese debate de que sabemos que el derecho administrativo sancionador es un derecho penal administrativo. Claro. Entonces yo me puse literalmente, y ayer que puse el tweet, no fue porque decir, le voy a entrevistar al Pablo, entonces voy a quedar bien con él, no, literalmente me encantó este libro, porque al menos para mí, que yo, como te digo, sí tengo una concepción de lo que es el poder punitivo del Estado y todo eso, pero tú acá lo explicas de una manera, obviamente, de la teoría del delito, y ya me pones acá los autores de, Jacobs ha sido de esta línea, ¿cómo se llama el otro? El Roxin ha sido de esta línea. Entonces yo dije, ya con esto me pongo al nivel de conversar con un penalista, ya para que no me dejen. Entonces, realmente,
seguramente tus clases deben ser igual de buenas, no he tenido el gusto de ser tu estudiante, pero este libro me gustó bastante y yo quiero pedirte que me lo firmes después del podcast, encantado. porque en realidad, bueno, pues creo que salgo en deuda yo con la gente, porque al Mauricio Maldonado le dije lo mismo. Así que este libro yo normalmente ya lo leo y de ahí lo obsequio a gente que esté siguiendo el podcast, a la gente que diga esto es lo que más me ha gustado de la entrevista. Ahí le damos este libro tuyo, porque entiendo que ya está en sus últimos ejemplares. Supongo que sí, porque te agradezco primero muchísimo por tu interés, por haberlo leído, haberte tomado el tiempo de leerlo. Y sabes que cuando lo escribí hace algunos años, ¿no? Esto es del año 2015, 2016. Pero ya está con COIP. Así que... Sí, claro, está con el COIP y nunca va a perder actualidad. O sea, al menos que en el COIP. pero es más teórico, que... Lo que vos dices acá es algo que en realidad también me lo dice a mí en Derecho Administrativo el Efraín Pérez, y que uno a veces como abogado joven no lo entiende, y es el tema de que, es que ¿por qué la ley no me define esto? Y más bien eso es un problema, porque cuando la ley te empieza a dar definiciones, los legisladores no son expertos en doctrina, entonces ya te atan y no dejan que el dinamismo del derecho correcto, trabaje. que la jurisprudencia se desarrolle. Entonces, pero sí, te decía que cuando lo escribí lo hice pensando en operadores de justicia y en estudiantes de derecho. Y por ahí he recibido críticas de abogados que dicen, no, pero es una cosa muy sencilla. Esa es la idea. No, la idea era justamente, y sabes que tú, hay muchos profesores, muchísimos profesores lo utilizan como un libro guía, incluso en posgrado. Y lo usan mucho también los operadores de justicia, y esto me pasa mucho, que a veces... Pero debería hacerle otro tiraje, porque ya en realidad está muy, muy solicitado. Sí, ojalá, chévere, qué bueno. Y te digo que a veces es curioso, porque a veces los jueces en las sentencias transcriben, no me citan, ¿no es cierto? Y a veces en mis propios casos, a veces en contra. Claro, yo leo, me hace conocido, digo, voy a revisar y efectivamente soy yo. Ya ves, para decirme que no, resolver en contra. No, pero está muy bueno, yo de verdad... yo soy amigo de quien escribe para los lectores, de quien escribe para que le entiendan. De hecho, yo también soy así, si tienes la capacidad de transformar lo difícil en fácil, pues estás del otro lado, porque al final, ¿para qué nos hacemos los que nos inentendibles y a la final después la gente... yo creo que quien no te puede explicar en palabras sencillas cualquier tema, no lo entiende, ¿no es cierto? Si no te lo puede explicar fácil, es porque esa persona no lo entiende. Y lo otro es que el conocimiento yo creo que tiene que ser divulgado, porque si no sirve para nada. Había por ahí alguna estadística o algún dato respecto de los papers, por ejemplo. No los lee nadie a los papers, ¿no es cierto? Y esto no quiere decir de ninguna manera que vayamos a trivializar el conocimiento. No, el conocimiento tiene que seguir siendo complejo, tiene que seguir habiendo tesis, los PhDs, está muy bien. Pero el tema es que hay que salir de ahí, ¿no es cierto? Porque de hecho este libro yo lo hago como mi tesis de maestría de la Universidad Andina, y luego lo llevo, ¿no es cierto?, hacia un libro, a la editorial, y hacerlo público. Y un poco también es lo que pasa en redes sociales. Yo veo que por ahí la gente se queja, ¿no?, que el Twitter no es para cuestiones académicas. No será para cuestiones académicas, pero sí es para transmitir el conocimiento, para debatir, para que se sepa cuáles son, no sé, discusiones de derecho. Y me parece a mí una herramienta interesantísima, así que esa también la uso un poco para ir generando la discusión. O sea, yo a veces digo, no sé, algo me pasa en el ejercicio y digo, bueno, voy a provocar esta discusión. Y la gente discute, ¿no es cierto? Y la gente serán 4 personas, 10 personas, pero bueno, finalmente alguien más lo lee y dice, sí, oye, esto no está muy bien, o quizás te rebaten. Sí. Yo tengo un segmento de los jueves que se llama A ver si eres nerd. Lanzo una pregunta que normalmente no sé la respuesta, y la lanzo en Twitter, Instagram y Facebook, y la gente empieza a comentar, y después hago un video recogiendo los principales comentarios diciendo esta es mi opinión. Entonces creo que eso es la idea de las redes sociales, ¿no? Sí. Pablo, qué chévere hablar contigo. En realidad creo que te felicito porque creo que no te has guardado nada. De hecho, mencionaste tus clientes. Lo único que no nos dijiste fue la cifra de tu primer honorario. Pongan ahí en los comentarios si quieren saber. Pero te agradezco mucho. Recuerden que vamos a regalar este libro a quien deje el mejor comentario en este episodio. Y pues bueno, no sé, te concedo el micrófono para que les des un consejo a esos abogados o estudiantes de derecho que están ya a las puertas de empezar su profesión y se sienten un poco desorientados y te ven como un ejemplo. De hecho, yo te veo como un ejemplo. Muchísimas gracias. Es complejo dar
dar alguna recomendación, pero quizás el esfuerzo, ¿no es cierto? Creo que es fundamental el dedicarte de lleno, con mucha pasión a la especialidad que te estés dedicando, así como me escuchan, así soy en las clases, así soy en las audiencias, una persona muy, muy apasionada, muy, muy dedicada, y quizás para los jóvenes yo veo algo que creo que podría decirles, y es que tengan paciencia. Si es que están haciendo las cosas bien, el reconocimiento y los éxitos seguramente van a llegar. Lo primero es hacerlo bien, pero lo que veo que hay un problema en los más jóvenes es que tienen esa impaciencia de que todo quieren que llegue rápido, y cuando tienen eso, muchas veces escogen los caminos cortos, ¿no es cierto? El camino más fácil, el camino de la corrupción. Y eso me parece que es complejo, porque si es que uno lo ve desde el punto de vista utilitario, vamos, uno tiene que actuar de manera correcta por los valores morales que uno debe llevar, pero si uno lo ve desde el punto de vista utilitario, los abogados vivimos del buen nombre. Y una persona joven que gana un caso por corrupción, ¿cierto? O sea, a los 30 años, le queda la carrera de largo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en el medio, en el foro, rápido se sabe quiénes son los pillos, y entonces uno seguramente harán dinero, sí, qué sé yo, pero no tienen el respeto de nadie. Entonces yo creo que decirles eso a los jóvenes, que lo primero es la dedicación súper dura, o sea, con todo, leer más que el resto, dedicarle más tiempo, más trabajo, y lo otro, la paciencia. Chévere, buen consejo, me lo tomo también para mí. Gracias, Pablo, por esta invitación. Chévere, Andrés. O por esta aceptación a la invitación. Muchas gracias a ustedes. Chao, amigos, hasta otro episodio. Genial. Súper chévere. Salió chévere.